Hola de nuevo a todos y todas. Otra vez nos disculpamos por lo sucedido ayer. Esto escapa a nuestras posibilidades de control y de gestión, tanto de Mariano como de diálogos en general. Pero gracias a la tecnología nos permite grabar esto en diferido y ustedes lo pueden estar viendo y estudiando, ¿cierto? Con el máximo rigor, tal como ayer, pero ahora a través de la plataforma YouTube. Bueno, dejamos entonces en este espacio el segundo bloque de la clase 4 al profesor Mariano Espléndido. Mariano. Buenísimo, muchas gracias, David. Bueno, disculpen ayer, pero nuestros amigos de las Olimpiadas intervinieron y nos cortaron el internet. No sabemos si fue en las Olimpiadas o el Rey Herodes o los dos juntos. Pero bueno, acá estamos de nuevo. Vamos a retomar donde dejamos ayer. ¿Sí? Habíamos hablado de la reforma del templo, que era este megaproyecto de Herodes, digamos, el proyecto, si tenemos que llamarlo de alguna forma, su obra piadosa por excelencia, aunque tiene sus falencias. Vimos que ha habido una serie de conflictos en torno a la decoración del templo, con la famoso águila que está presidiendo una de las entradas. Pero para que nos demos una idea, encontré una reconstrucción, hay muchas, si buscan por internet, de diferentes proyectos, hay diferentes reconstrucciones del templo. Esta que encontré, que está hecha en una especie de 3D, nos da una idea de un poco lo que es la colina a gran escala. Parece como si fuera un dron que la va recorriendo. Es muy breve, no vamos a detenernos mucho en esto. El ruido es bastante molesto, le han puesto un ruido de pájaros que no es nada simpático, pero voy a tratar de quitárselo momentáneamente. Voy a aprovechar porque no sé si acomodé el audio. Ahora está bien. Vamos a compartirlo bien con audio para que... Ahí está. Vamos a hacer una perspectiva para que vean la cantidad de patios, ¿no? En escala real, diríamos, la entrada de los diferentes muros, ¿sí? Y las explanadas que incluso en el diagrama que fuimos compartiendo no se podían observar bien claramente, ¿no? Bien, veámoslo. Acá. Bien, acá tenemos la estructura central, fíjense, con los diferentes patios, ¿no? Es una estructura no techada. El Santa Sanctorum preside, pero para que se aprecie la cantidad de entradas que hay, lo que es el patio de los israelitas, que es el que estamos viendo acá. El patio de los sacerdotes de este otro lado. Y fíjense las columnatas, que esto siempre es por ahí lo más tradicional, con las entradas de las explanadas. Y acá la Torre Antonia, ¿no? Como una especie de citadel o de ciudadela que da contra la ciudad, ¿no? Y vemos la muralla de fondo, la muralla de Jerusalén. Y más allá atrás, lo que sería el Palacio Asmoneo. La entrada principal del templo, ¿no? Con los patios de los gentiles, se separan, fíjense, por las murallas, está marcada por esta estructura de 2 pisos. Ahora vamos a ver las explanadas del lado exterior. El muro se debía, digamos, el templo se debía ver perfectamente para los peregrinos que venían por las áreas aledañas. Está en una zona muy elevada. Bueno, fíjense, acá tenemos, ¿no? Algunas de las construcciones de entrada con las grandes calzadas.
la totalidad del complejo herodiano. Bien, bueno, respecto del templo, ¿no? Más allá de esta recreación, que yo les digo, hay muchas y las pueden buscar, son muy ingeniosas y tratan de, bueno, de tomar parámetros reales para reconstruir todo el espacio que ocupaba. Tenemos por otro lado, qué es lo que la literatura del Nuevo Testamento nos transmite, ¿no? Evidentemente, como decíamos, el templo es un punto de referencia para el judaísmo, claramente para el judaísmo del Segundo Templo, y a la vez es un punto de disidencia y de conflicto, ¿no? En los evangelios encontramos, ¿no? Y en Hechos, encontramos episodios donde las situaciones que se desarrollan en el templo son conflictivas, ¿no? Baste decir, por ejemplo, la expulsión de los mercaderes del templo, ¿no? Que lo vemos en el primer fragmento acá seleccionado en Marcos, pero que está en las cuatro narraciones canónicas, ¿sí? En Marcos y en Mateo, el rasgarse el velo del templo al morir Jesús, ¿sí? Que tiene múltiples interpretaciones a nivel exegético, ¿no? Principalmente por ahí más inclinado hacia el tema de la separación cultural, ¿no? Muy interpretado posteriormente a la luz de la carta a los hebreos. En Lucas, las tentaciones diabólicas con Jesús en un pináculo, en una de las partes altas. ¿Sí? Acá hay varios debates de dónde estaría el pináculo del templo. Se supone que debía ser alguno de las murallas que da al lado del monte, ¿no? Para arrojarse, pero el templo como un lugar de tentación. Y posteriormente tenemos el episodio del famoso óvulo de la viuda, ¿no? O de los lepton de la viuda pobre. Y por último, que este era el que había propuesto para la actividad, ¿no? de la semana, es el fragmento del discurso de Esteban frente al Sanedrín, en el que rechaza directamente, ¿no? La construcción del templo como un acto directamente idolátrico por parte de los monarcas, ¿no? Este Dios que habitaba en una tienda en medio de su pueblo, ¿no? David y Salomón lo llevaron, ¿no? Le edificaron una casa, lo encerraron, diríamos, ¿no? Lo rebajaron. Este es un debate que también se da al momento de construir el templo. Lo encerraron en una casa de piedra como si fuera una deidad cualquiera, ¿no? Al único, al incontenible, lo terminaron metiendo en un templo. Como el cristianismo helenista, ¿no? Si bien tenemos a judíos muy piadosos como Pedro y los primeros apóstoles, ¿no? Hebreos, encontramos ya una rama que se distancia digamos, que tiene una mirada muchísimo más crítica, ¿no? Como decíamos, el templo es un punto de confluencia, de identidad, pero a la vez su funcionamiento, su administración, los valores que corporiza, bueno, van generando reacciones muy variadas en las diferentes sectas judías, incluyendo dentro de ellas al propio cristianismo, ¿no? Así como también tenemos episodios donde, ¿no? La actividad de Jesús, ¿no? Su misión está confirmada en el espacio del templo, ¿no? En Lucas hay un montón de ellos. La visita del anciano Simeón, ¿no? En el momento de la presentación de Jesús. Jesús en el medio de los doctores del templo, ¿sí? Los apóstoles, ¿sí? Que están continuamente en el templo. Lucas termina su evangelio con los apóstoles alabando a Dios en el templo después de la ascensión. Pedro y Juan que suben al templo a la hora de oración, en el capítulo 3, en la puerta hermosa, y después el ángel que libera a los apóstoles y les ordena ir a predicar. ¿Y a dónde van a predicar en primer lugar? Al templo, ¿no? Es un espacio que incluso, ¿no? Para las comunidades cristianas en la década del 70 genera hondo pesar, y esto se ve incluso en el espacio que los evangelistas dedican al templo de Jerusalén, sabiendo ya claramente que ha sido destruido, ¿no? Pero poniendo a Jesús en relación con él mismo, ¿no? Con este corazón de la religión judía, ¿no? En este proceso de separación, bueno, el templo sigue siendo una referencia. La otra el otro gran emprendimiento de Herodes el Grande fue Cesarea Marítima. Como decíamos la clase en el otro pedazo de la clase, fue el puerto, ¿no? Si tuviéramos que definirlo de alguna manera, es el puerto que Herodes le otorga al territorio de Israel, una salida al mar que no tenía previamente.
¿no? Por cuestiones territoriales, claramente, ¿sí? Los asmoneos habían logrado una salida al mar, pero recién en la década del 40 Herodes empieza a, por un lado, tratar de, digamos, dinamizar, ¿no? El comercio marítimo por Jope, pero más adelante, en base a la fortaleza perdón, en base a las ruinas de una fortaleza que existía en la zona norte de Samaria, que es conocida como Torre de Estratón, que la hemos visto en algunos de los fragmentos que vimos, porque algunos de los monarcas asmoneos y tuvieron algunas resistencias en ese lugar y algunos asesinatos famosos. Sobre esas ruinas construyó Herodes entre también el 22 y el 12, paralelamente a la construcción del templo, esta ciudad a la que llamó Cesarea, claramente, de nuevo, ¿no? En honor a Julio César. La ciudad tiene, porque hoy en día están estas ruinas bastante bien conservadas, teatro, hipódromo, un poco lo que decíamos respecto también de Jericó el otro día, ¿no? Calles con pórticos, acueducto, el acueducto está bastante completo, el espacio del foro. Es una ciudad diseñada, pensada y con una población, digamos, mayoritariamente gentil. De hecho, en parte, digamos, no, en parte no, en general, ¿no? La animosidad de la población judía hacia esta ciudad, lo mismo que, por ejemplo, a Escitópolis, que si bien pertenece a la Decápolis, va a estar en territorio de Israel, en el caso de los Galileos, con Séforis, con Tiberia, ciudades que fueron planeadas, que fueron habitadas por una gran cantidad de población gentil, ¿no? Con una estructura, ¿no? Pensada a nivel institucional, inclusive, desde ese punto de vista. Herodes construyó un palacio en Cesarea Marítima que primeramente era el Palacio Real, ¿no? En el cual residió él y posteriormente Arquelao, y en el periodo de la procuración, ¿no? De los prefectos romanos, bueno, fue el lugar de sede de ellos. Por eso, ¿no? Pilato y los demás procuradores residían normalmente en Cesarea, ¿no? Y bajaban a Jerusalén por algunos asuntos administrativos, por la fiesta, por algún problema de recaudación, sobre todo a partir de la década del 40. ¿Sí? Ahí tenemos un puerto, una obra de ingeniería única a la que Flavio Josefo le dedica mucho porque realmente requirió, ¿no? El brazo del puerto, ahora lo vamos a ver, el rompeolas diríamos, un trabajo con piedra volcánica, con piedra pómez volcánica, en bloques inmensos, ¿no? Con toda una logística para instalarlos a 9 metros bajo el nivel del mar para generar la base, diríamos, necesaria para la construcción del faro, ¿no? Porque Cesarea Marítima tenía un faro, ¿no? Con muelles y almacenes, y en lo que era esta bahía, ¿no? Creada artificialmente a partir del puerto, la presidencia de un santuario que se vería claramente si uno venía navegando, dedicado a Roma y a Augusto, ¿no? Con sus estatuas y demás. Cesarea es muy conocida, digamos, sobre todo para nosotros, porque en Hechos, si bien Jesús no la visita, no tenemos ningún registro de que haya pasado por Cesarea o se hubiese detenido. Hay todo un tema de la relación de Jesús con las ciudades, que lo vamos a ver un poco más la semana que viene cuando hablemos de Séforis y de Tiberia, ciudades en las que tampoco tenemos dato concreto de que Jesús haya estado. Pero esta ciudad la conocemos mucho porque en Hechos Pedro es donde convierte a Cornelio, donde se conecta con Cornelio, y por otro lado también es el lugar a donde Pablo es llevado para su proceso frente a Félix y frente a Festo posteriormente, ¿no? Y donde reside un tiempo en la cárcel. También Josefo la menciona continuamente porque es un lugar de una serie de revueltas. Pilato tiene un caso muy particular en el año 28, la famosa revuelta de los estandartes del templo, ¿no? Que está a punto de terminar trágicamente, lo veremos la semana que viene, y finalmente no, ¿no? El prefecto cede. Hasta el año 69, ¿no? Tuvo este nombre, Cesarea Marítima, Cesarea del Mar, pero Vespasiano, durante el asedio a Jerusalén, le cambia el nombre a Flavia Augusta Cesarea, ¿no? Directamente ya cambiando prácticamente a la nueva dinastía, ¿no? Bueno, acá un breve relato que hace Josefo, le dedica menos lugar a Cesarea que al templo, a la reforma del templo, pero fíjense cómo él plantea
que Herodes eligió este lugar. Dice, al observar un lugar cerca del mar que era muy apropiado para contener una ciudad y que antes se llamaba Torre de Estratón, Herodes se dedicó a hacer un plan para una ciudad magnífica allí y erigió muchos edificios con gran diligencia por todas partes. Y estos de piedra blanca, ¿sí? Hasta visualmente Cesarea debía ser una ciudad esplendorosa, ¿no? Y lo que fue la obra más grande y laboriosa de todas la adornó con un puerto, que siempre hacía frente a las olas del mar. Su amplitud no era menor que la del Pireo, que es el puerto de Atenas, y tenía hacia la ciudad una doble estación para los barcos. Fue de excelente mano de obra, y esto fue tanto más notable por haber sido construido en un lugar que en sí mismo no era adecuado para estructuras tan nobles, pero que iba a ser perfeccionado con materiales de otros lugares y con muy grandes gastos, ¿no? El dique que construyó junto al mar tenía 200 pies de ancho, la mitad del cual se oponía a la corriente de las olas para mantener alejadas las olas que iban a romper sobre ellas, y así llamó Prosimatia o primer rompeolas, ¿no? A este brazo que sale del puerto. Ahora había edificios a lo largo del puerto circular, hechos de piedra más pulida, con cierta elevación, sobre los cuales se erigió un templo que era visto a gran distancia por los que navegaban hacia ese puerto. Y tenía en él dos estatuas, una de Roma y la otra de César. Herodes también construyó allí un teatro de piedra y en el barrio sur, detrás del puerto, un anfiteatro. Esta ciudad quedó así terminada en 12 años. Durante ese tiempo el reino dejó de continuar con el trabajo y de pagar los gastos que fueran necesarios, ¿no? Josefo siempre insiste en que Herodes no escatimaba nada, ¿no? Y que cumplía con los plazos de los pagos, ¿no? Era un buen empleador, diría. Fíjense, acá tenemos algunas imágenes de lo que es el acueducto allá en pequeño, en uno de las puntas, ¿no? Una visión general del sitio arqueológico actual de Cesarea, el teatro casi intacto, ¿sí? No se ve acá, pero ahora lo veremos en la reconstrucción, el estadio para las cuadrigas, ¿no? Para la corrida de caballos, y acá lo que sería, ¿no? Lo que en ese momento sería el puerto, acá el brazo prácticamente ha quedado desmantelado, donde estaría el foro, ¿no? Que actualmente es agua, y bueno, toda la zona habitacional. Fíjense que Cesarea era una ciudad costera, en esta reconstrucción, con una muralla, ¿sí? Y con estas dársenas para la entrada del barco, ¿no? La de los barcos, el famoso brazo rompeolas. ¿Sí? Acá tenemos una foto más cercana del teatro, ¿sí? Y es interesante porque en Cesarea las expediciones arqueológicas han encontrado la famosa piedra de Pilato, ¿no? Con la dedicación de Pilato como prefecto, ¿no? Acá sabemos el título evidente que tuvieron los administradores de Judea y Samaria hasta la década del 40, ¿no? Hasta el gobierno de Herodes Agripa, que es el de prefecto. Vamos a ver que hay una sutil diferencia entre prefecto y procurador, ¿no? La famosa piedra de Pilato vino de Cesarea, que sería claramente su lugar de residencia y donde se le habría dedicado al emperador Tiberio. Vamos a ver acá brevemente, sobre una imagen real aérea, cómo serían los principales edificios de Cesarea Marítima en el periodo herodiano. Bien, acá tenemos todo el acueducto. Fíjense que el acueducto va paralelo al mar. Toda la estructura del anfiteatro romano. Y lo que en la foto no se veía muy bien, que es justamente el espacio para las carreras. Actualmente toda esta zona es una especie de destino también de playa sobre el Mediterráneo. Bien, acá tenemos la entrada del puerto con su faro, el templete de Augusto y de Roma,
los diferentes almacenes se pueden ver. Realmente un proyecto, una ciudad hecha de cero, ¿no? Hecha de cero, pequeña en su casco urbano, diríamos, pero con todas las instituciones claves de una ciudad claramente helenizada, ¿no? Bien del ámbito grecorromano. Bien, decíamos que la sucesión de Herodes había sido trágica, ¿no? Vimos un poco acá los proyectos, pero la sucesión de Herodes fue trágica debido a, bueno, los asesinatos previos de sus hijos, fruto de las intrigas palaciegas, la no intervención del gobierno central romano, pero es interesante que cuando uno lee en los evangelios, ¿sí?, aparece esta cuestión de la sucesión de Herodes y qué es lo que genera cierta incongruencia, ¿no? Por un lado encontramos que Mateo dice, ¿no?, que muerto Herodes, el ángel del Señor se apareció a José en sueños y le dijo que se levantara, que volviera, ¿no? Pero fíjense, dice en el versículo 22, dice, pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí, ¿no? Y se retiró a la región de Galilea, como si Arquelao y Antipas no fuesen hermanos, diríamos, ¿no? Acá hay una cuestión que prácticamente muy fina. Pero después cuando Lucas habla ya del periodo de prédica de Juan el Bautista y de adultez de Jesús, ¿no?, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, ya, ¿no? Acá algo ha pasado. ¿Qué pasó con Arquelao, diríamos, ¿no? Que ya encontramos un procurador. Acá el término utilizado por Lucas estaría mal, porque el título efectivo de Pilato, según la piedra de Cesarea, sería prefecto, claro, ¿no? Sin embargo, Herodes Antipas y Herodes Filipo sí aparecen gobernando, uno la Galilea y otro la zona de Iturea, Traconítide, el Golán, etc. ¿No? Bueno, acá tenemos la extensión, por un lado, de lo que era el reino de Herodes el Grande, ¿sí?, con algunas breves recortes, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, la Decápolis, que ahora vamos a ver que es este territorio, se interna en el corazón del territorio de Herodes, atravesando el mismo río Jordán, ¿sí? Y después lo que es la distribución de sus hijos, ¿no? La distribución que hace el mismo César, ¿no?, otorgando un territorio dividido, diríamos, a Herodes Antipas, ¿sí?, que sería el segundo en el orden de sucesión, Galilea y la zona de Perea, más allá del Jordán. Judea y Samaria, ¿sí?, con una parte de Idumea quedando bajo el control de Herodes Arquelao, hijo mayor, y posteriormente todo un territorio muy heterogéneo, étnicamente hablando, lingüísticamente, ¿no?, en todo sentido, una mezcla, digamos, cuya un único punto de unidad ha sido la conquista por parte de los asmoneos, ¿no?, que es el territorio de Filipo, que creo que es más fácil decir el territorio de Filipo que hablar de Gaulaniti, de Auraniti, de Batanea, ¿no?, Iturea, etc. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Bueno, tenemos acá distribuida la Galilea del primer siglo, ¿no?, marcado en un color especial. Fíjense lo que es el territorio administrativo de Antipas, ¿sí? Por un lado la Galilea, que va a resultar, lo veremos en la próxima clase, ¿no?, la zona de todo lo que son los dominios de Antipas más atractiva, ¿no?, y más dinamizadora a nivel económico, y Perea, ¿no?, en la zona sudeste del Jordán. ¿Cuál es el problema con Arquelao? Bueno, Arquelao heredó digamos, sacó todos los números negativos, diríamos, ¿no? Intentó aparecer piadoso ante los judíos, una vez muerto Herodes, muerto su padre, para granjearse su simpatía. Pero acá hay un problema, ¿no? Y es que el grupo que seguía a los dos doctores ejecutados por, ¿no?, la defensa de la pureza del templo y que eliminaron el águila de oro, ¿no?, le exigieron a Arquelao, ¿no?, su primera aparición pública, que sí, Herodes había muerto, pero que ellos seguían sin recibir una venganza por los muertos de su grupo, ¿no? Dice, bueno,
piden que se ejecute a los favoritos del rey que lo han aconsejado matar a estos doctores tan piadosos en cumplidores de la ley. Arquelao les responde, ¿no? Primeramente que sí, pero después esto se desencadena en medio de la Pascua, ¿no? En violencia y una masacre, ¿no? Mientras estos partidarios, ¿no? del sector más conservador protestan. Esto lo tenemos muy en claro, ¿no? en antigüedades y en la guerra, ¿no? Y también muestra el carácter inestable de Arquelao, ¿no? Josefo dice que Arquelao lloró a su padre durante 7 días, se hizo el funeral de Herodes, ofreció al pueblo un magnífico banquete fúnebre, ¿no? Bien al estilo de aquellos evergetas, ¿no? De las ciudades que planean ganarse la voluntad popular, ¿no? Esto en Jerusalén. Después de esto, Arquelao se vistió de blanco, fue al templo donde el pueblo lo recibió con múltiples palabras de aprobación. Fíjense que el templo se transforma en un espacio, si bien ya el cargo del sumo sacerdote y rey está separado, Arquelao usa para su, diríamos, campaña política, porque es lo que tiene que hacer, el espacio del templo, ¿no? Se junta ahí la multitud, dijo que de momento no solo no tomaría el poder, sino ni siquiera los títulos reales hasta que lo confirmara como sucesor César, que según el testamento de Herodes era el soberano de todo, y es verdad, lo vimos también en otros casos, cuando se hace testamento, una parte del testamento va a César, y en el caso de los monarcas, César tiene que decidir, ¿no? Como es el tema de la herencia. No obstante, él les daría numerosas recompensas por su afecto y por su buena voluntad cuando fuese nombrado definitivamente rey. Arquelao cree que él va a ser el único rey, ¿no? Y, bueno, promete congraciarse con el pueblo, puesto que intentaría comportarse con ellos en todos los aspectos mejor que su padre, ¿no? Propone una era nueva y mucho mejor. La muchedumbre, satisfecha con estas palabras, intentó comprobar rápidamente sus intenciones con demandas importantes, ¿no? La gente dice, bueno, te vamos a pedir, entonces, ya que estás de para bien. Unos gritaron que bajaran los impuestos, tema que podemos tener ya presente porque va a volver a aparecer. Los impuestos, hay mucho debate sobre el tema de los impuestos en el periodo herodiano, ¿no? Pero a qué nivel llegan de agobio para la población, ¿no? Josefo lo reitera muchas veces, que siempre el reclamo es impuestos, ¿no? Acá lo primero que le piden a Arquelao es que baje los impuestos. Otros que quitase las tasas, ¿no? Una cosa es el impuesto, ¿no? El impuesto que se recauda para Roma, otra cosa son las tasas de circulación, de mercancías, las aduanas, etc. Y algunos dijeron que se liberase a los presos, tenemos los presos políticos, que los debería haber. Arquelao, que quería traerse al pueblo, accedió voluntariamente a todas sus peticiones. Arquelao le dice que sí a todo, ¿no? Entonces, esa noche, cuando ya había acabado el luto oficial por el rey, se reunió un numeroso grupo de personas que querían provocar una revuelta. Y empezó un duelo particular por aquellos que habían sido castigados por Herodes por haber destruido el águila de oro en la puerta del templo. No disimulaban sus lamentos, ¿no? Los que estaban ahí reunidos hicieron como un duelo público, sino que sus penetrantes gemidos resonaban en toda la ciudad. Arquelao se enfureció ante estos gritos. Se ve que no tenía mucha paciencia Arquelao, ¿no? Se vuelve irascible. Sin embargo, antes de que llegara a decir alguna palabra, sale para callarlos, los sublevados lo echaron a pedradas. Empezaba ya la fiesta de los ácimos, que los judíos llaman Pascua. Acudió para la ceremonia una gran cantidad de gente del campo, y los que estaban de luto por los doctores ejecutados se reunieron en el templo y buscaban refuerzos para su revuelta. Otra vez, el templo es digamos, el espacio para la campaña política de Arquelao, el templo es el punto de reunión para los sediciosos que van a vengar a sus mártires, diríamos, ¿no? Y la gente del campo, ¿no? Acá fíjense que habla de la piedad de la gente del campo, la movilización que se genera por el tema de la Pascua, ¿no? Suben a Jerusalén. Arquelao envió en secreto a un tribuno con su corte y le ordenó que sometiera a la fuerza a los cabecillas de la sedición. Toda la muchedumbre se irritó al verlos y mató a pedradas a muchos soldados de la corte. A continuación, como si nada malo hubiera ocurrido, estos individuos volvieron a los sacrificios, ¿no? Los mataron a los soldados y volvieron a entrar al templo, ¿no? A hacer las ofrendas necesarias por la Pascua. Arquelao mandó a todo el ejército contra ellos, cayeron de improviso sobre los que estaban realizando sacrificios, ya que el ejército entra al espacio del templo, mataron a unos 3.000 y al resto los dispersaron, ¿no? La Pascua sangrienta de Arquelao. Esto no cae bien, sin embargo, ¿no? Arquelao y Antipas, en medio ya de una fuerte tensión, dejan Judea en manos romanas, ¿no? de Varo y de algunas legiones del legado de Roma, van a Roma para presentarse ante Augusto para que se lea el testamento, diríamos, y Augusto decida en qué manos va a quedar el rey. Mientras están
los hijos de Herodes con el resto de su familia, porque viajan todos, viaja Salomé, la hermana de Herodes, los sobrinos, todos tratando de presionar a ver a quién le dan más y a quién le dan menos. En Israel estallan revueltas, ¿no? Iniciándose un clima de anarquía que Varo, el legado de Roma, ¿no? Que viene de Siria, apenas puede contener, ¿sí? Y esto se va a expresar no solamente en la zona de Judea, sino también incluso en la zona de Galilea y de Perea, ¿no? Y está muy recordado por la cantidad de rebeldes que han ido apareciendo y que van a sentar las bases para una serie de, digamos, de profetismo apocalíptico, sobre todo en el área de Galilea, y a la par para confirmar en muchos casos la presencia y la difuminación casi endémica del bandidaje, ¿no? Como un azote tremendo de la zona. Josefo dice claramente que se produjeron revueltas en muchos lugares del país y la situación del momento hizo que muchos aspiraran al trono. ¿Sí? La muerte de Herodes relaja un montón o permite que un montón de situaciones muy tensas en los diferentes territorios tan heterogéneos que conformaban este reino emerjan, ¿no? En Idumea se levantaron en armas unos 2000 soldados que antes habían estado a las órdenes de Herodes y se enfrentaron a las tropas reales. En Galilea, en Séforis, Judas, el hijo del jefe de bandidos Ezequías, que antaño había devastado la región y que el rey Herodes había conseguido someter, como parte de su campaña, ¿no? En Galilea, cuando estaba a las órdenes de su padre, reunió mucha gente, este Judas el Galileo, saqueó los arsenales reales, no son ningunos tontos, van a buscar las armas, armó a sus hombres y combatió contra los que aspiraban a conseguir el poder. En Perea, uno de los esclavos del rey, Simón, que estaba convencido de su belleza y de su estatura, se puso una diadema y con un grupo de bandidos que había reunido incendió el palacio real de Jericó, ¿no? Fuego por todos lados, los romanos van de un lado a otro tratando de resistir a estos reclamos, ¿sí? Es interesante que Gamaliel cuenta algo de esto cuando defiende a los apóstoles en el Sanedrín, ¿no? Hablando de todos los que se han presentado con alguna pretensión monárquico-mesiánica, ¿no? Y habla de Judas el Galileo, en los días del censo, o sea, en los días de la muerte de Herodes. Flavio Josefo termina, ¿no? el relato planteando que, bueno, Augusto decide un poco en un juicio, digamos, en una distribución entorpecida por el viaje de algunos parientes y amigos de los doctores ejecutados por el caso del Águila, que van a echarle en cara, ¿no? Y a denunciar a Arquelao frente a Augusto de cómo se ha comportado y cómo los ha tratado en la Pascua. Finalmente, Augusto decide, ¿sí? Que el reino se divida en tres partes, ¿sí? Quitando solamente la zona del sur, Gaza y las ciudades aledañas, que pasan a la administración directa de Siria, y dándole algunas propiedades a la hermana de Herodes, pero divide el reino, ¿no? Como lo hemos visto, dándole a Herodes Arquelao, ¿sí? el cargo de etnarca de Judea y Samaria. El problema es que por sus acciones violentas y por una serie de sublevaciones en Jerusalén y Samaria, es depuesto, ¿no? A los 9 años de haber asumido, el 6 después de Cristo. ¿Sí? De ahí en más, el territorio de Judea y Samaria pasa a estar administrado por un prefecto romano, posteriormente procurador, ¿sí? Esto hasta el año 41, entre el 41 y el 44, Herodes Agripa, nieto de Herodes el Grande, ¿no? por línea de Marián, de Aristóbulo, vuelve a concentrar el poder, bueno, porque está congraciado con el emperador Claudio, ¿no? Con el cual se ha criado. La caída de Arquelao, ¿sí? Lo deja realmente muy mal parado, ¿no? Y Josefo no escatima en esto, ¿no? Cuando dice, cuando Arquelao tomó posesión de su etnarquía, se comportó cruelmente, no solamente con los judíos, sino también con los samaritanos. Y es que esta unidad política claramente no lo es a nivel religioso, ¿no? Entre judíos y samaritanos no se pueden ver, y sin embargo Arquelao no logra atraerse la buena voluntad de ninguno de los dos, ¿no? Estos dos pueblos enviaron embajadores a César contra él, por lo cual en el 9º año de su reinado Arquelao fue desterrado a Vienne, ciudad de la Galia, y sus bienes fueron confiscados por el tesoro imperial. Hay una especie de intervención, ahora la vamos a ver, que Josefo también la menciona y es motivo de escándalo, una intervención no solamente política de Roma, sino también económica, ¿sí? Va a venir una especie de enviado, digamos, los que se encargan de las cuentas de las provincias son los cuestores, para comprobar, ¿no? la productividad y
y lo que es el censo de impuestos en el territorio. El territorio de Arquelao fue convertido en provincia y fue enviado como procurador Coponio, que pertenecía a la clase ecuestre de los romanos. De hecho, todos los primeros prefectos van a ser de clase ecuestre, incluido el mismo Pilato. Y recibió de César todos los poderes hasta el de condenar a muerte, algo que nos es conocido, ¿no? Cuando el Sanedrín pide la muerte de Jesús y el procurador, el prefecto les dice, ¿no? Que, bueno, lo juzguen según sus leyes, ellos dicen, no nos es lícito matar a nadie, ¿no? Ese poder, ese imperium lo tiene directamente el prefecto. Durante su gobierno, un Galileo llamado Judas incitó a sublimarse a los habitantes del lugar, pues les reprochaba que soportasen el pagar tributos a los romanos, ¿no? Acá ubica la rebelión de Judas el Galileo. Acá tenemos una tabla muy escueta de los periodos en que digamos, los nombres de los diferentes prefectos y procuradores de Judea Samaria, desde Coponio, ¿no? Hasta Gesio Floro, en la víspera de la revuelta que da origen a la Primera Guerra, ¿no? Y cómo han coincidido con los diferentes emperadores. ¿Sí? Acá está marcado los encoronados, los que no han tenido acuñaciones propias, los demás tenemos por lo menos el dato de que han acuñado moneda. La diferencia entre el prefecto y el procurador tiene que ver simplemente con una cuestión más de tipo económico. El prefecto no está responsabilizado, por decirlo así de una manera bastante amplia, de la recaudación, ¿no? Cuenta con cuestores y otros funcionarios. El procurador tiene una atribución mayor, ¿no? En lo que es la garantía de la recaudación del territorio. Hay otras zonas, como decíamos, el territorio de Filipo, ¿no? Que lo hemos oído 1000 veces a la hora de escuchar diferentes pasajes de los evangelios, y hay incluso algunas zonas que en los evangelios aparecen y que no pertenecen al territorio judío per se, pero son zonas donde hay judíos, ¿sí? La Decápolis es una de ellas. La Decápolis es un grupo de 10 ciudades, de ahí el nombre, la Decápolis, que están en la frontera del Imperio Romano, ¿sí? Más allá del Jordán, diríamos, y del Mar Muerto, ¿no? Al este, ya limitando con Siria y con el Imperio Persa. Son un grupo homogéneo, ¿no? En cuanto a su idioma, su cultura, políticamente, en su estatus político, en su relación con Roma, pero que son ciudades-estado independientes, autónomas, cuya única referencia, ¿no? Esta única garantía, Roma tiene el Imperio Romano hay muchos tipos de ciudades, son ciudades autónomas, lo que se conoce, ¿no? Hay colonias, hay municipios, hay ciudades autónomas. La Decápolis es un área donde estas 10 ciudades están organizadas de esta manera. No hay un vínculo entre ellas, más que a veces momentáneo, en ligas, ¿sí? Y recién bajo el emperador Trajano se van a anexar a la provincia de Siria, algunas de ellas, ¿sí? Es un centro de cultura griega y romana, una región que está poblada por personas de habla semítica, o sea, así como hay colonos romanos y hay población helenística, también hay una gran proporción de nabateos y arameos y cananeos. También hay una población judía notoria, ¿no? Actualmente es gran parte de lo que es Jordania, ¿sí? Exceptuando a lo que es la ciudad de Damasco y la ciudad de Hipos y Escitópolis, que están en Israel actualmente, ¿sí? Son ciudades que se rigen por el sistema del patronazgo, tienen patrocinadores, diríamos, benefactores comunitarios, construyen templos, están totalmente, si uno las viera, ¿no? Los sitios arqueológicos repletas de templos, edificios públicos, con una gran presencia del culto imperial, y lo que tienen de ventaja es que las vías romanas las favorecen, ¿no? Dinamizan mucho el comercio, ¿no? Entre ellas y su vinculación con los principales puertos. ¿Cuáles son estas ciudades? Bueno, algunas son más famosas, como el caso de Damasco, Gadara o Gerasa, según los episodios evangélicos de los endemoniados, Pela, por la famosa leyenda de la huida de la comunidad de Jerusalén ante la Primera Guerra Judía, pero hay otras como Escitópolis, en la que seguramente Jesús habrá pasado, Filadelfia, la actual Amán, la capital de Jordania, ¿no? Hay muchos pasajes en los que Jesús pasa por la Decápolis, o, hay algunos episodios, el famoso episodio del Gadareno o el Geraseno, ¿sí? El endemoniado con Legión que vimos el otro día, ¿no? Pero siempre está, ¿no? la región de la Decápolis como un área de traspaso, ¿no? De hecho, en muchos casos
la ruta de peregrinación que va de Galilea hasta Jerusalén necesariamente pasa por bordear el Jordán, ¿no? Pasa por la Decápolis, ¿sí? El territorio de Filipo también es diríamos, un polvorín, porque es una zona, si la vemos ahí en azul, ¿no? Iturea, Gaulanítide, Batanea, Traconítide, Auranítide, muy, pero muy heterogénea a nivel cultural, lingüístico, ¿sí? Eh, digamos, acá tienen un poco la definición de cada área, ¿no? De dónde va, dónde va, para no ahondar demasiado, ¿no? Como decía, lo que une a estos territorios es que han sido conquistados por los asmoneos en diferentes periodos y que posteriormente Herodes los ha mantenido sometidos con mayor o menor grado de judaización forzada, ¿no? Y esto se va a notar en las tensiones internas que se van encontrando en estos territorios, ¿no? El grado de helenización es bastante grande, ¿no? Es de remarcar, ¿no? Que dejo a Perea por fuera, o lo puse a Perea en este cuadrito porque es un territorio, si bien pertenece a Antipas, del cual tampoco tenemos, al menos en lo que es la literatura evangélica, una gran representatividad, ¿no? Es de marcar que en la zona del Golán, ¿no? La Gaulanítide, que linda con el mar de Galilea, ¿no? O el lago de Genazaret, está la ciudad de Betsaida, ¿no? De la cual serían oriundos Pedro, Andrés, ¿no? Santiago y Juan, e incluso Felipe. Y donde, bueno, muchos autores dicen, bueno, que algunos de estos apóstoles tengan nombres griegos, no es una clara marca de en qué ambiente viven estas ciudades, ¿no? Principalmente, bueno, en este caso una ciudad que está en el límite, diríamos, con el mundo de la Galilea y que prácticamente se la considera parte de la Galilea, aunque administrativamente pertenece al territorio de Filipo, ¿no? Son zonas geográficamente muy diversas, ¿no? Desde la Iturea, ¿no? Que va del el monte Líbano y Siria, hasta, por ejemplo, zonas un poco más volcánicas, ¿no? De tierra volcánica, como la Uranítide, ¿sí? Y por último nos encontramos con la primera parte del territorio de Antipas, que es Perea, que sería la zona al este del Jordán, ¿no? Lindando con la Decápolis y el Mar Muerto, dominada por los macabeos muy tempranamente, se considera que incluso es una conquista de Judas en los primeros tiempos, y luego administrada directamente por los romanos. Una zona bastante estratégica donde los sucesivos monarcas han ido construyendo fortalezas. El otro día hablamos de Maqueronte, que está bien al sur, pero no va a ser el lugar de residencia del monarca. De hecho, Antipas va a residir en las ciudades de Galilea, primeramente en Séforis, posteriormente en Tiberias, una vez que la funde a orillas del mar de Galilea. Sí interesa el enfoque de Samaria. Decíamos que la administración del territorio, primeramente de Arquelao y después de los procuradores, tiene, diríamos, dos pueblos muy diversos. Bueno, Samaria, como ya muchos saben, es la zona que pertenecía al antiguo reino de Israel, ¿sí? Y después del exilio, ¿sí? Se le permite al gobernador de Samaria, bajo la dominación persa, reconstruir el templo hebreo del monte Gerizim, que es el que va a rivalizar con Jerusalén. Bueno, la dinastía Asmonea, obviamente, en todo su potencial, sobre todo a partir de Juan Hircano, toma una política bastante violenta en relación al territorio de Samaria, que queda muy resentido, destruyen el templo del monte Gerizim, arrasan la ciudad. Posteriormente Herodes va a tratar Herodes el Grande, de congraciarse con ellos, ¿no? De hecho, Maltase, decíamos, una de sus esposas es samaritana, de reconstruir el templo, ¿no? De entablar un diálogo con las aristocracias samaritanas. En sí, ¿no? La actitud de los samaritanos va a ser de resistencia continua, tanto a la dominación herodiana como a la romana, ¿sí? De hecho, Pilato tiene una serie de episodios, hay uno muy famoso de la masacre del Monte Gerizim, en la que los ataca, ¿no? En este pleno lugar sagrado, y esto motiva a la embajada que va a ir a Roma y lo va a acusar, ¿no? Pidiendo su destitución, ¿sí? Sin embargo, ¿no? En nuestra literatura, así como hablábamos de las posturas en relación al templo,
¿no? La relación con Samaria es un poco ambivalente, es más positiva que negativa en los evangelios, ¿no? Jesús mismo interactúa con samaritanos, hay dos casos, ¿no? El famoso samaritano de los 10 leprosos, la samaritana en el Evangelio de Juan, los pone como ejemplo, la parábola del buen samaritano, e inclusive, ¿no? Jesús es acusado de ser un samaritano por los mismos judíos de Jerusalén, ¿no? En el capítulo 8 de Juan. Hay un episodio en el que no lo reciben los samaritanos, ¿no? Al pasar caminando hacia Jerusalén con sus discípulos por una población samaritana, donde buscan alojamiento. En el plan de prédica de Hechos, ¿no? en el horizonte teológico de Hechos, Samaria está totalmente incluida, no solamente en la instrucción de Jesús, sino también en la actividad de Felipe en Samaria y la visita de Pedro y Juan, ¿no? Con la interesante aparición de un personaje siniestro para la tradición, que es Simón el Mago, ¿no? que vendría de Samaria y que se erige incluso para la literatura deuterocanónica, ¿no? Y los hechos apócrifos como el gran adversario de Pedro y de los apóstoles, ¿no? El caso en el que Jesús es rechazado en una aldea, ¿no? Lo tenemos acá en el capítulo 9 de Lucas, ¿no? En el que dice en el versículo 53, no lo recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén, ¿no? Y entre ellos no se trata, ¿no? Y Josefo da muchas indicaciones de esta animadversión que se tiene, sobre todo en lo que hace a los espacios sagrados, porque plantea que ya esto durante el periodo de dominación romana en Judea, ¿no? de la presencia de los procuradores, mientras los judíos celebraban la fiesta de los panes sin levadura, que llamamos la Pascua, era costumbre que, debido a las peregrinaciones, a entender acá, ¿no? abrían las puertas del templo poco después de la medianoche, antes de que empezara la celebración. Por tanto, cuando se abrieron por primera vez esas puertas, algunos de los samaritanos entraron en secreto en Jerusalén y arrojaron cadáveres en los claustros del templo, ¿no? en la columnata, por lo que después los judíos los excluyeron del templo. De hecho, los samaritanos acceden al patio de los gentiles, no pueden ir más allá, no se los considera israelitas para nada, ¿no? Y acá entramos en una cuestión también de identidades que va a ser un poco el cierre de hoy. Respecto de la moneda, para ir cerrando un poco, ¿no? Y de cómo es la economía y los impuestos en la Palestina romana. Hay un gran debate que no está resuelto respecto a la presión fiscal, si era tan grande como Josefo al menos nos da a entender, de que la gente continuamente, cuando puede hablar con alguna figura de autoridad, lo primero de lo que se queja es de los impuestos. Esta parece ser una realidad que habría variado entre la zona de Judea y la zona de Galilea, donde, digamos, la recaudación sería distinta. ¿Y por qué? Hay diferentes tipos de impuestos en la Palestina romana. Hay impuestos directos, que es el tributum soli o el tributum agri, que es el impuesto sobre la propiedad, ¿no? de tierra o en la propiedad de edilicia, y hay impuestos indirectos, que aparentemente serían, ¿no? según opina gran mayoría de los investigadores. Entonces hay un texto muy interesante que se llama de Fabián Udo, en el que él se dedica exclusivamente a la cuestión impositiva en Palestina, desde el periodo helenístico al periodo romano, ¿no? Y él dice, bueno, la carga superior de los impuestos en la zona debía ser por aduanas, cobros de traslado, impuesto al agua, a la carne, a la sal, una serie de impuestos indirectos, no tanto el tema del tributum per se, ¿no? Y además el impuesto al templo, que es medio shekel, ¿no? Ahora vamos a ver las monedas, y que lo pagan los varones israelitas anualmente para el mantenimiento del santuario, ¿no? Esto dinamiza la economía del templo, genera una vinculación, a la vez se va a transformar en una herramienta también de cooptación. La diferencia que decía es que Judea y Samaria, desde que tienen un prefecto / procurador, tributan al tesoro imperial directamente, ¿no? Hay una recaudación que es organizada, ¿sí? Y diríamos, hay una especie de censo económico, ¿no? Que ahora vamos a ver que Josefo lo nombra. En Galilea y los territorios de Filipo, ¿sí? Son los monarcas quienes recaudan y envían el monto acordado a Roma, ¿sí? Pactan el envío de un monto y ellos mismos se encargan de administrar esta recaudación. Se cree que en general utilizaban compañías de publicanos, es decir, adjudicatarios del impuesto, ¿no? Gente que
paga, ¿no? Recaudadores locales, que lo que hacen es adquirir en arriendo el derecho de recaudación de un determinado impuesto en la zona. No pareciera ser que la tributación a Roma por parte de Filipo y de Antipas viniera de grupos de publicanos, que en sí ya para esta altura están siendo como desaconsejados por parte de la aristocracia romana. Pero sí sabemos que los impuestos indirectos, y de aquí un poco la mala fama de los publicanos, los recaudaban compañías de publicanos que estaban, bueno, se les daba en cesión, por ejemplo, el derecho de recaudación de las aduanas de determinada ciudad, de el derecho de tal circulación, de tal camino, ¿sí? Acá viene el problema, ¿no? Y habría tanto publicanos muy ricos, ¿no? Y adjudicatarios, por ejemplo, del impuesto, ¿no? aduanero de una ciudad, los puestos de entrada y salida de determinada ciudad, y habría lo que serían publicanos de menor rango, más pobres, ¿sí? Los telonai, una cosa sería argitelonai como Saqueo, por ejemplo, en Jericó, y otro un telonai como Leví o como Mateo, Leví barra Mateo, que son simples empleados de puestos que, bueno, trabajarían para algún publicano mayor, ¿no? En cuanto al tema de la moneda en Palestina, la moneda parece regirse, según los registros arqueológicos, por el valor plata, ¿no? Casi no hay presencia de acuñaciones de oro, o sea, del áureo romano. ¿Cuál es la moneda local? No voy a entrar en un gran detalle, porque no nos vamos a volver locos con números, ¿no? Las monedas que se utilizan en el territorio tenemos el lepton, que es el que usa la pobre viuda que va a pagar al templo, ¿no? Que va a dar la ofrenda al templo, que es una moneda de bronce muy pequeñita, que es equivalente al cuadrante romano, y el shekel, ¿no? O el ciclo de plata, ¿no? Que es acuñado, hay diferentes tipos de shekel, pero el acuñado en Tiro es el que se cambia en el templo de Jerusalén, que tiene una gran proporción de plata, ¿no? Es más puro en cuanto al metal, y que equivale a 4 denarios, ahora vamos a ver, ¿sí? Es el que se da para la ofrenda, ¿no? Y el talento, que es la moneda que está más presente en, perdón, el talento que es una medida, ¿no? De valor, ¿no? Hay, como decíamos, hay un entrecruce entre sistemas monetarios en la Palestina romana que es llamativo, ¿no? Acá lo que me preocupé también es por ver en qué pasajes de los evangelios aparecen estas monedas, ¿sí? Para que vean que hay una superposición, y esto implica que el comercio necesita continuamente que haya cambistas para pesar la moneda y lograr el equivalente, ¿no? En el sistema griego tenemos dos medidas de valor que no son una moneda en sí, que son las minas y el talento, ¿sí? Que son equivalentes a, bueno, en un caso, talento a 6.000 denarios o a 240 áureos romanos, que es la moneda de oro romana, y la mina a unos 100 dracmas. Por eso la parábola de los talentos, o más que la parábola de los talentos, en Mateo, la parábola del siervo sin corazón, o el siervo despiadado que le debe, no, ahora no recuerdo cuál es la cantidad de talentos que le debe al rey, ¿sí? Es sideral, ¿no? Un poco dentro de la lógica parabólica, ¿no? Y del mensaje del perdón. Después sí tenemos monedas concretas de plata, acuñaciones de plata, que son el dracma, el stater y la didracma, ¿no? Que es una moneda de doble valor, ¿sí? Que es la tasa anual que se paga al templo, que paga un varón adulto judío, ¿sí? Y acá, bueno, el dracma y la didracma en general se pide que sean las acuñaciones tirias, ¿no? Que son las que tienen un metal mucho más puro. Y después tenemos el óbolo, que es una moneda griega, que es el equivalente al lepton judío, ¿no? La moneda de cobre, y lo mismo el calco, ¿no? Que en las instrucciones apostólicas, ¿no? se pide que ni siquiera lleven el jalcos, ¿no? Que es ni siquiera moneditas, ¿no? Las monedas pequeñitas. Y el sistema romano, que seguía por la moneda áurea, el oro, ¿sí? Que es un equivalente a 25 denarios. El denario, que es la moneda de plata, junto con el as y el cuadrante, que son las monedas de cobre, ¿no? El denario es la más citada en los evangelios, ¿no? Y es la del famoso episodio de Jesús preguntando de quién es la efigie de la moneda, ¿no? Cuando recibe el denario. La moneda con la que Judas traiciona, aparentemente, es un stater, ¿no? Stater de plata,
según el Codex Besae. No todos los manuscritos lo tienen, el dato. Las 30 monedas de plata serían estables. Bien, para cerrar y para dejar la puerta abierta para el mundo galileo la semana que viene. Por un lado, producción y economía en Judea y Samaria. La agricultura obviamente es la actividad principal en todo el territorio, ¿no? Esto es algún elemento que los homologa. ¿De quiénes son las propiedades? No hablamos de gran propiedad esclavista en la zona, ni de cerca, ¿no? No encontramos esto. Al contrario, ¿no? Si uno se guía por las imágenes que nos dan Josefo, que nos proveen los evangelios, lo que predominan son lotes pertenecientes a la familia real, ¿sí? Sobre todo en Judea hay algunos lotes muy grandes que pertenecen a la familia herodiana, y ellos los otorgan en algunos casos a clientes y a veteranos en recompensa, principalmente, ¿no?, funcionarios romanos que están instalados en la zona, ¿no? Lo mismo las tierras de la aristocracia saducea, que son las que producen en muchos casos en Judea las, digamos, determinados productos, aceite, ¿no?, vino, leña, que se comercian en Jerusalén o que están destinados a la producción, ¿no?, que se consume en el templo de Jerusalén. Junto a estas grandes propiedades coexisten pequeñas parcelas de campesinos propietarios que trabajan con sus manos, ¿sí?, y que quizás en alguna época del año se emplean directamente como arrendatarios, como mano de obra, o son arrendatarios, perdón, de otro campo, o se emplean como mano de obra diaria, ¿no?, como jornaleros en otros campos, ¿no? Y esto lo hemos visto incluso en alguna de las parábolas. ¿Cuáles son los cultivos de Judea y Samaria? Bueno, trigo, cebada, avena, centeno. Judea y Samaria se especializan en la producción de vino y de vinagre en la zona, pero más importante es el aceite samaritano, que sí se exporta tanto a la zona norte, a la zona de Fenicia, como a la zona sur, ¿no?, hasta el Egipto romano. Judea se especializa, sí, en la cría de ganado, ¿no?, y sus industrias derivadas alimenticias, ¿sí? Lo que decía respecto del impuesto y de cómo Judea está controlada por Roma, ¿no?, es este cuestor que envía a Roma, Josefo, que es sirenio, viene a Judea después de que Arquelao es depuesto, que está agregada ahora a la provincia de Siria, para tomar cuenta de sus ingresos y disponer del dinero de Arquelao. Pero los judíos, aunque al principio tomaron atrozmente el informe de los impuestos, ¿no?, vino la FIP romana, diríamos en Argentina, ¿no?, el fisco romano, sin embargo dejaron de lado cualquier otra oposición, persuadidos por Joazar, que era el hijo de Boeto y sumo sacerdote. Así, por las palabras de Joazar, dieron cuenta de sus haciendas y sin disputa al respecto, ¿no? Bueno, declaren los bienes para marcar, ¿no?, para establecer la tributación. Sin embargo, un tal Judas, un gaulanita, ¿no?, del Gorán, una zona de la Gaulanítide, de la zona de Filipo, de una ciudad que se llamaba Gamala, tomando con él a Saduco, un fariseo, se propuso atraerlos a una revuelta. Ambos dijeron que este impuesto no era mejor con la introducción a la esclavitud y exhortó a la nación a afirmar su libertad, ¿sí? De nuevo, el reclamo por los impuestos, ¿no? Aunque la aristocracia sacerdotal, bueno, convence sobre todo a los grandes propietarios de Judea a que declaren sus bienes para, bueno, establecer el impuesto que van a manejar los cuestores romanos con el prefecto, hay una parte de la población que, bueno, lo asocia a la esclavitud y que promueve una rebelión. En conclusión, todo este cuadro este mosaico tan raro que hemos visto. ¿Cuál es la identidad judía del siglo I, ¿no? ¿Y por qué decimos que Jesús es judío, siendo que no ha nacido en un territorio que originalmente pertenecía a Israel, ¿no?, sino en la famosa Galilea de los gentiles, ¿no? Con este fragmento vamos a abrir la próxima clase. Por un lado, la expansión asmonea judaizó, como decíamos, muchas áreas circundantes y volcó la lealtad política y religiosa de sus habitantes al Estado templo hebreo, ¿no? Sin embargo, las identidades religiosas de estos territorios, que las vimos, ¿no?, estuvieron muy vivas, empezando por la del caso samaritano, los itureos, la identidad de la gente de la Traconítide, parte de Perea, que está en contacto con la Decápolis, las comunidades de la diáspora, por otro lado, que también, ¿no?, van a comenzar digamos, a reflexionar en torno a las escrituras, en torno a su identidad, pero a partir de la luz que les otorga y del diálogo con el helenismo, con los parámetros, no solamente
habitacionales, sino culturales de la ciudad o de la cultura en la que estén insertos. ¿Sí? Los habitantes de Judea los ven de una manera impura, los consideran judíos de segunda, ¿sí? Y lo mismo va a pasar con la población sometida. Fíjense que recuerden que los fariseos estaban opuestos a que los reyes amoneos judaizaran, obligaran a circuncidarse a los habitantes de la zona de Iturea, de el Golán, ¿no? Bueno, esto se va a notar posteriormente, ¿no? En cambio, Galilea es la zona de mayor éxito en lo que es la judaización asmonea, ¿no? Vamos a ver que sus ciudades manifiestan adhesión al culto del templo, peregrinan al templo en las fiestas, mantienen los preceptos rituales judíos, vamos a hablar de cómo se ve esto a nivel arqueológico, ¿sí? Aunque, y acá viene el paréntesis, la perspectiva social e institucional que van a tener del templo, del valor del sacerdocio, de la legitimidad del sacerdocio y la aristocracia judía, ¿no? ¿Qué perspectiva política, ¿no? De cómo esta aristocracia judía se maneja, va a ser absolutamente crítica. En este clima, ¿sí? En esta herencia cultural, religiosa, política, que va a atravesar a la Galilea romana, ¿no? Que es judía, pero que a la vez tiene un montón de componentes, ¿sí? Helenizadores, ¿no? Con vecinos altamente helenizados. Bueno, en este ambiente vamos a ver aparecer a Jesús. Todo esto lo encontramos la semana que viene. Bien, muchas gracias Mariano por la clase de hoy, por esta segunda parte interrumpida, pero, Lo pero logramos. lo logramos al fin y al cabo, sí. Bien, a las personas que están viendo esta grabación, ya nos queda solo una sesión, así que les voy a pedir que la próxima semana, con fines publicitarios obviamente, vengan, se conecten de ser posible obviamente, porque queremos también tener un recuerdo de este seminario. Queremos sacar una fotito. Esa es Buenísimo, la... muy buena idea, muy buena idea. Bueno, cualquier duda, no duden en escribir, en preguntar y enviamos la consigna para la semana que viene. Así es. Así que nos vemos. Muchas Nos vemos, gracias. buena semana.